Entonces, en la última clase lo que habíamos quedado de ver fue los conceptos de proporciones directas o inversamente, proporciones inversas o directas. Para eso habíamos hablado de los conceptos de que una proporción fuese directa, es que si yo tengo una variable A y una variable B, estas relaciones van a ser directamente cuando, si A crece, B también crece de la misma forma. Para eso nosotros denotamos una función que nos daba a entender que había una constante de proporción entre A y B. Mientras que en el caso del inversamente, mientras la variable A crecía, la variable B decrecía. Entonces era inversa. Y en este caso, la proporción inversamente se obtenía por medio de la función A igual a la constante partido en B. Ahora, ¿por qué son tan importantes esto de saber las proporciones? Y es por el hecho de que uno va a aplicar en la vida cotidiana y también en este curso y en otros cursos más avanzados el concepto de razón. Una razón es una proporción, como las que vimos en la clase pasada, pero en la cual cumplen un cierto criterio. Ejemplo, nosotros vemos una receta de cocina y nos dice que para hacer una ensalada necesitamos 3 lechugas y 2 tomates. No puede ser ni más ni menos. Entonces, uno tiene una proporción. Esta proporción se puede escribir como una fracción, que sería numéricamente 3 lechugas divididas por 2 tomates. Entonces aquí yo tengo la proporción 3 es a 2. Uno también lo puede escribir y lo libre como 3 es a 2, que significa exactamente lo mismo. Lo que estoy diciendo acá es que para hacer una ensalada necesito 3 lechugas y 2 tomates. Entonces, ¿qué pasaría si ustedes abren su refrigerador y encuentran 6 tomates? ¿Cuántas lechugas necesitan para hacer todos los tomates de ensalada? 9. ¿Por qué? Y aquí es lo que uno empieza a estudiar y a darse cuenta que todo lo que hemos visto hasta ahora sirve. Porque primero tenemos la proporción, que era 3 es a 2. Pero ahora tenemos una nueva proporción, que es a 6. Y esta yo no la conozco, lo de arriba. Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros los preguntamos sobre simplificar fracciones? A esto se le llaman los términos desconocidos cuando veíamos las relaciones que había, cuando una fracción estaba relacionada o no estaba relacionada. Y para eso podríamos hacer la regla de 3, que es multiplicar cruzado, o preguntarnos, ¿por cuánto se multiplicó 2 para convertirse en 6? Por 3. Entonces, como se multiplicó por 3, arriba tengo que multiplicar exactamente por 3. Y ahí está la respuesta que tú dijiste, que eran 9 lechugas. Ahora, ¿qué pasaría si yo tuviera un tomate? ¿Cuánta ensalada podría hacer? Y ahí uno se empieza a preguntar muchas cosas. Entonces, para eso sirven las proporciones y la razón. Entonces, el concepto de razón es una comparación. Siempre va a ser una comparación la razón entre dos cantidades. Yo tengo algo y otra cosa y quiero ver cómo sus proporciones por medio de una fracción. Así la razón entre A y B se escribe de la forma A dividido en B. Pero también se puede escribir como A es a B, que es lo que uno puede leer. A
es a B, o 3 es a 2, cuando uno compra o ve ciertas recetas en las proporciones. Entonces, la cantidad A se llama antecedente porque antecede, y la parte B se llama consecuente, que es una consecuencia. Consecuente. Ahora, las proporciones, es importante que repasemos los conceptos que hemos visto antes, como la simplificación de fracciones. ¿Por qué? Imaginemos que yo tengo una receta, saco una receta de internet y me dice lo siguiente. Necesito 1 kilo de harina, 2 huevos y media taza de leche. Y esta receta lo que hace es darme 20 galletas. Entonces yo quiero hacer galletas en la casa. Sobre la primera prueba, al final de la clase vamos a definir ya de qué es la primera prueba, tranquilo. Ahora, imaginemos que tengo esta receta y yo sé que me genera 20 galletas, pero yo sé que para mí son muchas galletas y solamente quiero hacer 10. Entonces, para esto nos sirven las razones, para poder saber cuántas cantidades de cada uno tengo que usar. Pueden ser más o menos, dependiendo de la proporción que yo quiera. Y para eso, aplicamos lo que ya aprendimos en cursos anteriores, que era que si yo tengo una fracción o un racional, por ejemplo, el 8 partido en 10, yo puedo saber por qué número se divide su factor común para poder convertirlo en otro y que mantenga su equivalencia. Esta equivalencia es lo que genera las razones, poder aumentar o disminuir las proporciones. Y ya habíamos hablado. Ahora, cuando yo tengo estas proporciones, tengo la original, pero yo la quiero modificar para obtener otra, ejemplo el de la ensalada o el de las galletas, me puedo decir, yo tengo tantos litros de leche, tengo la receta me pide, no sé, vamos a poner acá, me pide 2 litros de leche y 3 huevos, pero yo solamente tengo un huevo. Entonces, para saber la cantidad de leche que yo necesito, hay unas ciertas reglas para poder despejar. Lo primero es entender que esto se relaciona, por lo tanto hay una igualdad. Y ahora que tengo la igualdad, que la forma general es igual a B partido en CD, yo puedo despejar lo que quiera obtener. Ejemplo, si quiero saber cuánto vale A, basta con que yo despeje el A. Ahora, cuando yo despejo el A, ¿qué es lo que está haciendo uno? Y es lo que casi todos entiendes, es pasar el B hacia el otro lado, ¿sí o no? Y es lo que les enseñaron en el colegio, o lo hacen ustedes inconscientemente, pasar para el lado. Pero eso tiene un error. ¿Por qué? Porque cuando uno genera una igualdad, la igualdad es una balanza. Imaginemos que acá tengo un círculo, tengo 2 círculos y en el otro lado de la balanza tengo un círculo y un cuadrado. Si yo quiero despejar el cuadrado, ¿qué tengo que hacer? Para despejar el cuadrado. ¿Tirar el círculo para donde está el círculo? Si yo desplazo este círculo hacia acá, lo que va a pasar es que la balanza se va a descalibrar y se van a caer todas las cosas. Por eso en matemática tampoco se pasa para el lado.
Lo que uno tiene que hacer para que la balanza se mantenga equilibrada y no se descalibre es agregar o quitar en ambos lados. Si yo quito o agrego en ambos lados, la balanza se mantiene equilibrada. Por lo tanto, matemáticamente, si yo tengo AB igual a CD y quiero despejar el A, tengo que aplicar la función inversa de dividir, que en este caso es multiplicar. Si multiplico en ambos lados, me va a quedar A por B partido en B igual a C por B partido en D. Y ahí yo puedo eliminar las B. Uno cuando lo ve dice, pero si es simplemente pasar para el lado. Es que no es simplemente pasar para el lado porque ahí cometen un error que muchas veces pasa que se llama el dividir por cero. Pasan un cero sin darse cuenta de repente y la ecuación no da. Y es porque se descalibró. Por eso siempre uno tiene que agregar o quitar. Pero no es para hacer para el lado. Ahora, con eso en mente, uno entonces puede plantearse que si yo tengo A partido en B igual a C partido en D, yo puedo escribir A como CB partido en D. O C, a despejar C, sería A por D partido en B. Y en los casos de B, sería A por D partido en C. Y de C por B partido en A. Entonces, ya con esto, tendríamos cómo poder despejar una de las incógnitas que queríamos saber de respecto a las proporciones. Ahora, referente al curso, ya con esto de proporciones terminaríamos la parte introductoria del curso, que era la primera parte sobre fracciones, números y conjuntos, así los conjuntos, los reales de los naturales. Ahora, en la clase de hoy día vamos a trabajar lo que son las potencias y raíces. Y mañana vamos a trabajar con logaritmos y vamos a terminar el curso de mañana, la clase de mañana, con la introducción a lógica de conjunto. Con eso estamos abarcando ya el 100% de la primera unidad. Para la próxima semana, el día lunes, terminamos la segunda parte de lógica en conjunto y los quedarían 2 días de la semana para ejercitar. Hacer solamente ejercicios de todo el contenido que hemos visto. Y para la prueba entonces entraría solamente la primera parte que era la introducción, lo que vamos a ver ahora, que sería potencias, raíces y mañana logaritmos, y lógica y conjunto. En otros paralelos de otros profesores, partieron con lógica y están terminando, o todavía no han visto, potencias y raíces. Yo parto al revés porque la lógica es algo más de un concepto que hay que trabajar y madurar. Entonces, llegar a la primera clase, inmediatamente irse a algo muy abstracto, no a toda la gente le conviene o se complica. Por eso partimos con algo que ya manejábamos por materia de cuarto medio y del colegio, y ahora que nuestro cerebro ya está como más habituado a este sistema de clase online y todo eso, se nos complica un poco más entender los días de lo que vamos a ver mañana. Por eso doy la explicación de por qué no vimos lógica al principio y que son totalmente anexos, no están relacionados. Entonces puedo hacerlo como meterlo a la última semana sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hablar hoy día son las potencias en primera parte. Las potencias y la raíz y los logaritmos son operaciones.
Hasta ahora ustedes conocen la operación suma, resta, multiplicación y división. Y saben que son opuestos la suma con la resta y la multiplicación con la división. Profe, ¿Sí? entonces la prueba va a entrar hasta lógica, tu conjunto. Sí. ¿Y como en qué fecha va a ser más o menos? La fecha de la prueba tentativa sería para el próximo lunes. Y ¿Por qué? entraría logaritmo y potencia y las fracciones, ¿no? ¿Qué Y cosa? lógica. Entraría logaritmo, potencia, lógica y fracciones. Entraría todo lo que hemos visto hasta ahora, que sería simbología, conjuntos numéricos, que son los reales, los naturales, la divisibilidad, lo que estamos viendo ahora, razones, que también vemos, y proporciones, potencia, raíces, que todavía no hemos visto, logaritmos, que lo vamos a ver mañana, y lógica conjunto. Y tenemos la próxima semana para la lógica conjunto, más hacer ejercicios de todo esto. Sería la próxima entonces, para 2 semanas Sí, más. pero yo voy a avisar igual, voy a hacer bien la fecha y yo mañana les voy a dar la fecha y la hora y todo. ¿Ya? Ah, ya. Eso no se preocupen respecto a eso. Se voy a avisar con anticipación. ¿Ya? Ahora, siguiendo. Entonces, las potencias son un operador más. ¿En qué se diferencia? Es que es una aplicación cuando tenemos cifras demasiado grandes o cuando trabajamos con cifras muy grandes. Ejemplo, si yo tengo el 3 y lo multiplico por sí mismo unas 3 veces, me daría como resultado 81. Pero si yo lo multiplicara 15 veces, yo no puedo escribir o no tengo el espacio para escribir 15 veces el 3. Entonces, se escribe un símbolo. ¿Sí? Creo que daba, otro Sí, resultado, ¿no? 20, 27, disculpa. Yo estaba pensando en una clase pasada. 27. Lo que voy a poner va a ser la base 3, que se llama el 3, y arriba voy a poner un número que representa la cantidad de veces que se multiplicó ese número. En este caso, pongamos en el caso anterior, el del 27, multipliqué el 3 veces. Esto se llama una potencia. ¿Ya? Y las potencias tienen unas ciertas reglas. Primero, en general, cualquier potencia se pone como un b elevado a n y me va a dar un número, un resultado. Vamos a ponerle una r de resultado. La b se le conoce como base. Y se le llama base porque es la cantidad es el número que se multiplica por sí mismo tantas veces. Ahora, el n se llama exponente. Y me dice la cantidad de veces que yo tengo que multiplicar el número de la base. Y el r es el resultado, que es el resultado de multiplicar la base tantas veces. Entonces, si yo pongo 5 elevado a 3, lo que estoy diciendo es que el 5 lo multiplico 3 veces. 5 por 5 es 25 y por 5 125. La base es 5, el exponente es 3
y el resultado es 125. Las potencias dan como tanto números demasiado grandes. Ejemplo, si yo quiero dibujar este número, y el X puede ser 1, o 2, o 3, o 4. Si el X vale 1, ¿cuánto me da el resultado? 1. Porque 1 por 1 es 1. Entonces voy a poner acá el 1. Si ahora el X vale 2, ¿cuánto me va a dar como resultado? 4. 4. Porque 2 se multiplica por sí mismo 2 veces 4. Y el 3 me daría 9 y así obtendría un gráfico que va creciendo exponencialmente. Y va a crecer sumamente grande. Entonces, va a ser tanto como los números como los exponentes. Ahora, ahí se pidió la pizarra. Ya. Entonces tenemos la pizarra con los exponentes. Ahora, la potencia tiene unas ciertas reglas que hay que saber, que son las siguientes. Cuando nosotros tenemos la potencia de base b elevado a n, la base b nunca, o no tiene sentido que sea 1. ¿Por qué? Porque como el resultado siempre me va a dar 1. Entonces es innecesario. Porque independiente del n puede ser 10, 100, 3, 4, siempre me va a dar 1. Entonces es una regla como de sutileza nunca usar el 1. Pero hay una regla que sí o sí el b tiene que ser mayor que 0. ¿Ya? Siempre la base va a ser mayor que 0. Ahora, las potencias tienen ciertas propiedades y hay que saberlas como cualquier cosa, como cuando solo enseñaron las propiedades de suma, a más b es lo mismo que más a. Nosotros tenemos que aplicar unas ciertas propiedades en la potencia, que son las siguientes. La primera es que cualquier base elevado a 1 me va a dar la base, porque es el mismo número. A esto se le llama la potencia de exponente 1, la primera regla. La segunda es que toda base elevada a 0 vale 1, sí o sí. Eso quiere decir que si yo tengo un 3 elevado a 0, eso me da 1. O un 5 elevado a 0 me va a dar 1. Entonces, la tercera regla es que si yo tengo una base elevada a un número n y lo multiplico por la misma base, pero que está elevado a otro número m, eso es exactamente lo mismo que decir que la base es n más m. Vamos a hacer un ejemplo para entender eso. Supongamos que tengo el número 2 y lo voy a elevar a 3 y voy a multiplicar ese 2 por un 2 elevado a 2. Ahora, la primera parte que tengo anotada ahí, ¿qué es lo que significaba el 2 elevado a 3?
se multiplica por sí 3 veces. Que se multiplica el 2 3 veces. Bien. Y ahora a ese resultado lo voy a multiplicar por el segundo número. ¿Qué es lo que significa el segundo número? Que el 2 se multiplica 2 veces. Entonces, en total, ¿cuánto tengo? Tengo al 2 multiplicado por sí mismo, ¿cuántas veces? 5. 5 veces. Y se dan cuenta en la misma regla que está anotada acá, que si son la misma base, solamente tengo que sumar los exponentes, el 3 más 2. Y ahí obtengo el resultado. Ahora, yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero con la división. La cuarta regla es que si yo tengo una base elevada a n y la divido por otra base elevada a m, el resultado va a ser, el primer número se mantiene igual, pero el segundo, como está dividiendo y está en la parte de abajo, queda con negativo y se resta. Podemos hacer el ejemplo del 2 elevado a 3 partido por el 2 elevado a 2. El 2 elevado a 3 es un 2 por un 2 por un 2, y abajo aquí tengo un 2 por 2. Este se va con él, se va con él, y me queda solamente un 2 elevado a 1. Entonces la regla me dice que el 2 elevado a 3 dividido por un 2 elevado a 2 es lo mismo que un 2, 3 menos 2, 1. Ahora, otra regla para ver. La siguiente regla puede ser la de la potencia de la potencia. Si yo tengo una base elevada a un número y todo este número, el resultado, está elevado a otro número, es lo mismo que decir que b, la base, está elevada a n por m. Hagamos un ejemplo. Si yo tengo el 2 elevado a 2 y todo esto elevado a 2, es lo mismo que decir 2 elevado a 2 es 4 elevado a 2. Y 4 por 4 es 16. Ahora, si lo hago como dice la regla, sería entonces que el 2 elevado a 2 y todo esto elevado a 2 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2, que sería 2 elevado a 4. Y me da exactamente 16. Entonces da igual. Si lo resuelven, primero lavar el paréntesis o simplemente multiplicar los exponentes. Entonces, esto es una potencia. Las potencias son operaciones en el cual yo tengo una base y la multiplico n veces por sí misma para obtener un resultado. Pongámosle que el resultado se llama A. Ahora vamos a hablar de las raíces. Las raíces están fuertemente relacionadas con las potencias. Las raíces tienen un símbolo muy especial que es este. Y todo número que esté dentro de la raíz se le está aplicando. Estas raíces van a estar acompañadas por un número que me dice de qué tipo de raíz va a ser, si es cuadrada, cúbica, si es de 4, de 5, de 6. Y la relación que tiene y qué es una raíz es esta. Que cuando yo tengo la potencia, con los mismos colores que puse, B la base, el N es el exponente y el A el resultado, yo puedo tener la raíz. Es preguntarme, en cierta medida, ¿qué número, por cuál número yo multipliqué por sí mismo tantas veces, o multiplicado por n veces,
para obtener A. Un ejemplo, para que lo entendamos bien. Si yo tengo raíz de 25, y acá pongo un 2, lo que estoy preguntando es, ¿qué número multipliqué por sí mismo 2 veces para obtener 25? ¿O qué número, qué base multiplicada 2 veces obtengo 25? Que sería el 5. Porque el 5 multiplicado 2 veces me da 25. Entonces el resultado, que es la raíz, es 5. Es el número que generó el 25. Por eso se llaman raíces, porque es lo que está como que genera, como un árbol. Entonces, si yo pregunto, este número, ¿cuál va a ser su resultado? Pues estoy preguntando, ¿qué número multiplicado por sí mismo 3 veces me da 27? Y sería 3. en 3. Porque 3 por 3 por 3 me da 27. En raíces, lo vamos a escribir con los mismos colores. A, N y B. Primero, una acotación. Cuando yo tengo la raíz de 2, ahí, es la raíz cuadrada, no todos ponen el 2. Es como una regla, porque es una de las que más se ocupa. Simplemente se deja en blanco y se entiende que hay un 2. No se pone el 1 no existe la raíz de 1, porque es el mismo número. Entonces, cuando no tiene un número, por defecto ahí hay un 2 escondido. Ahora, cuando hablamos de raíces, el A se llama subradical. Subradical. El N es el índice de la raíz. Y el B es la raíz. Ahora, tienen ciertas reglas las raíces, igual que las potencias. Como vimos las reglas de la potencia, ahora vamos a ver las reglas de las raíces. La primera regla, que si yo tengo la raíz enésima de una multiplicación de dos números, es exactamente lo mismo que la raíz enésima de un número por la raíz enésima del otro número. También se aplica hacia el otro lado. Si tengo la raíz enésima de un número por la raíz enésima de un número, los puedo juntar solamente en uno. También se aplica para la división. Si tengo A dividido en B, es exactamente la raíz de A dividido por la raíz enésima de B. Tanto para multiplicación como división. Si tengo una raíz m aplicada a una raíz n, eso es exactamente la raíz m por n, igual que la potencia. Ahora, esto ya son los conceptos de raíces.
son semejantes a las potencias como lo había hablado recién, que si tengo un b elevado a n y me da un resultado a, cuando hablo de raíces, tengo un número a en raíz enésima y puedo obtener b. Esas son las relaciones que hay entre raíces y potencias. En uno me estoy preguntando, en las potencias me estoy preguntando cuánto vale el valor de a, y en las raíces me pregunto cuánto vale el valor de b. ¿Cuál es el valor que me falta preguntarme? El de M, ¿no? El de n. Y el de n son los logaritmos. Cuando uno quiere saber las reglas de cuánto vale n, entramos a los logaritmos. Eso va a ser para mañana, no hay que preocuparse. Pero igual vamos a hacer esa introducción de por qué es tan necesario. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno estudia las potencias, como lo hicimos recién, imaginemos del x elevado a 10, para el primero sería 10, después sería 100, y como el 100 ya es muy grande, yo me salgo de mi gráfico. Y yo lo único que observo es que esto crece, y crece mucho. Pero yo lo único que puedo decir, si ejemplo alguien me dice, oye, ¿qué significa este gráfico? Lo único que uno va a decir, está creciendo, y crece mucho. Entonces no nos sirve mucho esta información de ver los gráficos como potencia, o unos gráficos normales. Entonces lo que uno hace es inventar los gráficos de logaritmo. ¿Qué significa? Que en vez de que vaya en uno, en el eje Y, vaya en una potencia. Ejemplo, puede ir de 10 en 10. 10, 100, 1000, multiplicado 10 por 10 por 10 por 10 por 10. A estos gráficos se llaman gráficos logarítmicos, porque son distintos a los que nosotros conocemos, porque siempre iban de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5, o de 10 en 10, 10, 20, 30, 40. Aquí van multiplicándose, 10 por 10 por 10 por 10, o 5 por 5 por 5 por 5. Y el mismo gráfico que nosotros antes veíamos así, ahora no va a ser así. Ahora se puede apreciar una curva. Y uno puede decir si está creciendo realmente, o se está manteniendo estable, o si está bajando levemente. Eso se aplica, ejemplo, en los casos que estamos viendo ahora, del coronavirus. ¿Por qué? Porque los números son demasiado grandes. Hasta ahora ya llevamos 2 millones de personas contagiadas, entonces fíjense en el gráfico azul. El gráfico azul, que son la cantidad de personas contagiadas, está creciendo. Es lo único que podemos saber, que está creciendo, creciendo, creciendo y no para. Y la única información que tenemos. Pero si uno ve la logarítmica, fíjense en el eje Y, va de 100 en 100. 100, va de 10 en 10, realmente parte en 100. Después 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, 10 millones. Pero uno puede observar cómo se está estabilizando o va creciendo. Por eso son tan importantes los logarítmicos. Y es lo que vamos a ver mañana. Podemos ver y predecir cuándo se está ya estabilizando y relajando un sistema. ¿Ya? Entonces ahí uno puede aplicar la regla del logaritmo para diferentes comportamientos y diferentes países. El ejemplo está el de nosotros. Y ahí se ve la regla del logaritmo. Y se está estabilizando. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? No. Ya. Entonces mañana vamos a partir con logaritmos, la primera parte de la clase, y hay que dejarlo totalmente independiente porque es un poco más denso. Repasen potencia, lo que hemos hablado. Ejercicio, no se preocupen, que ya a partir del fin de semana voy a subir videos al YouTube sobre potencia y ejercicio en general, para que los vean.
Y la próxima semana definimos lógica y terminamos y ya definimos la prueba y el contenido. ¿Ya? Pero eso quiere decir que aunque haya o no haya prueba, porque uno nunca sabe lo que puede pasar, tienen que estar estudiando igual la materia que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, si no hay duda, les vamos a dejar la clase hasta acá. Cuídense y lo estamos viendo. Ya, profe, vale. Chao, profe.